El pensar en El Salvador como país, como nación, es importante, pero ¿quiénes conformamos a El Salvador? Somos nosotros, una nación donde los salvadoreños, los humanos, las personas, tenemos que tener en nuestro alrededor lo más importante, la común unidad, entendernos, y eso empieza desde el núcleo en la familia, para que podamos tener futuras generaciones y un país de progreso. Pero eso lo hacemos sí, solo sí, con el deseo de tener un mejor El Salvador. Y esa decisión es de usted. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Bienvenidos a este espacio de todos los miércoles a las 8 acá en Canal 8. No sé, piénsalo, y lo retransmitimos en nuestras redes sociales. Hoy tengo el gusto que me acompaña el presidente del Proyecto Nación El Salvador y además de periodista, Rafael Domínguez. Rafael, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches, Francisco. El gusto es mío, saludarte y por supuesto saludar también a la audiencia de Canal 8, mi casa en algún momento. Así que me siento más que agradado y agradecido de este espacio. Bueno, que nos alegra. Comenzamos, como dicen, por el principio. Proyecto Nación El Salvador, ¿qué es? Proyecto Nación, Francisco, es la búsqueda de un grupo de salvadoreños a una respuesta que probablemente se hace común. ¿Qué hacemos por el país? ¿Cómo solucionamos los grandes problemas que desde hace muchos años están presentes y vemos que no se solucionan? Empezamos a encontrar en la profundidad de la reflexión, del pensamiento, que algo hace falta o que algo perdimos en el camino que nos hace que hoy sea más difícil convivir, vivir y resolver esos problemas. Y en esa profundidad encontramos que hemos perdido la brújula, y la brújula son nuestros principios, nuestros valores morales, nuestra educación en el más profundo, como tú bien lo decías en tu reflexión al principio, de la familia. Entonces, al perder el núcleo familiar y la conexión de repetición y enseñanza de los principios y valores de bien universales para el ser humano, lo demás tiene consecuencias y es más difícil tomar decisiones cuando tú no tienes esos principios. Entonces hemos decidido, digamos, trabajar por recuperar esos principios con una visión de rescate. Y decimos, si rescatamos la familia con este tema de devolverle principios, valores y entender como estructura social lo que significa la familia, vamos a rescatar la nación. Nos vamos a enfrentar a más soluciones o variadas soluciones que por hoy no encontramos. Rafael, ¿qué tan difícil es que podamos tener un núcleo familiar? Pero los núcleos familiares en El Salvador usualmente no están completos. El núcleo es papá, mamá, hijos, por lo menos. Pero hay muchísimos casos que solo están los hijos con el papá, los hijos con la mamá, los hijos con la abuela, con un tío. O sea, ahí el núcleo cambia completamente. No está la influencia, la enseñanza, el ejemplo de papá y mamá, sino que probablemente de solo uno, y este uno le habla mal del otro o no permite que la otra persona lo vea. Desde ahí ya comienza a distorsionar. Y desgraciadamente eso va en aumento. No solo en El Salvador, es una pérdida en el mundo de las construcciones de bien para el ser humano, y una de ellas es revalorizar el matrimonio y la comprensión de lo que significa la unión de esa pareja para formar los hijos, que a veces nos quedamos solo en creer que eso es producto de una función social o dentro de que me enamoré y me caso, pero eso es muchísimo más profundo, porque detrás de la unión de un hombre, una mujer, esa familia, está la construcción de la nación. Como principio, tú y yo somos una nación, y de nosotros y de esa construcción familiar depende el crecimiento de esa nación y los frutos que va a dar esa nación por generaciones, porque tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus hijos irán creando la nación Gómez, la nación Domínguez, y que va a tener una herencia en ese tiempo de bienestar para el resto de la comunidad, para el resto de la nación. Entonces la construcción de familia no es solamente si nos enamoramos y ya nos decidimos acompañar o casarnos, porque además hay que hacerlo, porque yo necesito una pareja, etcétera. No, es una construcción
que tiene un diseño y ese diseño lo hemos perdido y por lo tanto nos equivocamos y estamos creando o desperdiciando lo que significa realmente la creación de nación a través de eso. Y es importante volver a entender para qué y por qué son cada una de las cosas que nos constituyen como una nación. Y cuando es cultural ya el problema, digamos, si lo podemos ver desde esa perspectiva, ya de tantos años, por generaciones, de que ya viene distorsionado. Sí, porque se repite. Es que tanto en lo positivo como en lo negativo, el ejemplo arrastra más que las palabras, ¿no? Entonces, si yo vengo de un hogar que se destruyó por diversas causas y no tuve el acompañamiento, la capacitación y la reflexión necesaria para entender el proceso y el diseño, lo más probable es que yo repita eso cuando crea que puedo crear una familia. Y va a ser una familia que se destruye y la siguiente se destruye y los hijos que tuve dentro de eso que también tuvieron ese ejemplo se destruye y entonces vamos replicando en lo negativo. Asimismo, si lo recuperamos, replicaremos en lo positivo y volvemos otra vez a un diseño donde las cosas funcionan mejor. Es tan difícil cuando tenemos una sociedad que hablamos mucho del patriarcado, cuando vivimos realmente en una sociedad de matriarcado en gran parte. ¿Qué tanto afecta esto de que quién es más, el hombre, mujer? Hacemos caso a mamá, hacemos caso a papá, papá se tiene que sentar acá, mamá en este lado, y eso no se puede cambiar. ¿Cómo luchamos contra ello? Bueno, es entendiendo el diseño. Entendiendo el ¿Quién diseño. pone el diseño? El diseño está escrito en la Biblia, por ejemplo, y si lo tomamos como un patrón de entendimiento de estas cosas, no estoy hablando del tema religioso, sí, ni estoy hablando del tema espiritual netamente, sino que voy y alguien me dijera, ¿dónde puedo aprender sobre esto? Yo le dijera, lea aquí y vea cómo es el diseño. El diseño incluye a un hombre que ama a su esposa, que la trata como vaso frágil, y a una mujer que se sujeta, pero que colabora, que ayuda, que es ayuda idónea, y la ayuda idónea bien entendida, porque la ayuda idónea no es que está abajo del hombre. Francisco, si tú y yo fuéramos a una competencia de rally, ¿a quién quisieras llevar de copiloto? A mi esposa. A alguien que te conoce, que sabe la ruta, incluso que sepa más que tú de hacia dónde vamos, porque ese copiloto en un momento es más indispensable que tus propias características y capacidades. Por eso la ayuda idónea, bien entendida dentro de este aprendizaje, le da una fortaleza a la familia. Entonces, el tema aquí, que se ha deteriorado tanto en los esquemas de tratar de entender el diseño y ahora le damos a cualquier cosa parte del diseño, nos tiene en una complicación. Y no es que sea tan difícil, el asunto es que empecemos a encontrarnos nuevamente que para que tu vida y el mundo y toda la naturaleza funcione, hay que respetar los principios, porque todo tiene principios, todo se fundamenta en principios. El ciclo del agua tiene principios que hay que cumplir antes de que se complete, para que se traslade a la lluvia, para que se convierta en nubes, para que entre la tierra, etcétera. Tiene principios. Y eso es lo que yo creo que hay que reflexionar. Una vez que lo entendemos, no es tan difícil reencontrar los principios. Está con nosotros Rafael Domínguez del proyecto Nación El Salvador. Estamos hablando de la familia, de la sociedad, y vamos a terminar hablando del Estado, de toda la comunidad que representa o que es El Salvador, que al final es la nación. Hacemos una pausa, estamos en No se piensa. Si usted quiere participar, lo puede hacer en redes sociales, específicamente en YouTube, en Facebook, en Twitter, como usted guste, para que podamos compartir esta plática con Rafael Domínguez. Ya regresamos. Estamos en el segundo bloque de tu programa No sé, piénsalo, agéndelo, miércoles 8 de la noche en Agape TV, Canal 8. Rafael Domínguez está con nosotros. Rafael, Proyecto Nación, ¿quiénes lo conforman? Lo conformamos varios salvadoreños, hombres, mujeres, madres de familia, gente que con sus profesiones están también dispuestos a ir más allá y que no están viendo en el tema ideológico, político, donde casi siempre es la discusión,
sino en estos conceptos y principios la solución. Ahí hay de todo tipo de ciudadanos y de todas las capacidades económicas, pero lo que hemos logrado conformar es una mesa donde discutimos sobre esos principios que deben ser el común denominador entre nosotros, porque ya no es importante si tú estás más preparado que yo, o si alguien tiene más dinero que nosotros o menos dinero, sino que realmente los principios nos equiparan en esa mesa y nos hacen parte de esa nación. Entonces podemos como empezar a crear... Aunque las realidades sean diferentes, porque para todos es diferente. Exacto. Las diferencias son una ganancia para poder cada quien desde esa diferencia plantearse su destino y encontrar sus mejoras, ¿verdad? O solucionar sus problemas. Pero, por ejemplo, un común denominador de principios es no mentir, no robar, cosas básicas. Si todos los que estamos en la mesa lo entendemos, podemos confiar mutuamente. Entonces, eso ya nos hace mejores. Y por ende, cada quien sabrá ocupar esos principios para mejorar su situación. Y eso nos hace mejores ciudadanos, mejores personas, y nos da la oportunidad de crear una mejor nación. Usted, en su vida profesional como periodista, como locutor, muy reconocido, generaciones hemos escuchado su trabajo, pero usted también ha escuchado infinidad de historias familiares, de hijos que se sienten incomprendidos. ¿Cómo hacer match con los jóvenes? Que es lo que continúa y es la generación que estamos conociendo. Sí, casi siempre reflexionamos de eso y hay que ir hacia adentro de uno primero también. ¿Qué pasó con mi propia vida? Todos tenemos una familia, porque eso es importante para entender la nación. Nadie nace y es solito en el mundo. Realmente hay una estructura familiar de la que depende nuestro origen, nuestra experiencia previa. Y cuando reflexionamos y vemos qué es lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, qué se nos enseñó bien y qué se nos enseñó mal a la luz de principios y valores, entonces tú podés entender por dónde hay que ir. Porque probablemente los jóvenes incomprendidos fuimos nosotros también, o los jóvenes rebeldes, o los jóvenes malos, los jóvenes descarriados, lo fuimos nosotros. ¿Qué pasó? Hay que preguntarse antes de ir con el joven que tengo al lado, ¿verdad? O al hijo o al nieto que ahora me toca enfrentar o ayudar, porque primero tengo que reconocer de dónde nosotros hemos fallado. Y hacia allá entonces se puede empezar una comunicación. El joven va a recibir de ti no el sermón ni la enseñanza, va a recibir tu ejemplo y lo va a recibir con mejor comprensión que lo que le puedas enseñar. Por eso hay una transformación que debe venir de los más viejos primero para que ellos puedan tener ese ejemplo. Nosotros nos debemos de adaptar a ellos o comprender. Nosotros tenemos que enseñarles cuáles son los principios de bien bajo los cuales deberían caminar para que les vaya bien. Es muy difícil obligarlos, porque a mí no me pudieron obligar, a mí me los enseñaron, pero yo tomé caminos equivocados, pero nunca olvidé el principio, y cuando me equivoqué, regresé al principio, pude enmendar y el asunto fue mejor. Por eso es que es tan importante el respaldo y la reconstrucción familiar, para que en esa familia tú encontres siempre las respuestas en base a principios y valores. Porque si no, entonces nos distanciamos, nos separamos y no hay ejemplo, entonces hay una ruptura y eso crea muchísimos problemas a la sociedad. Proyecto Nación es una ONG, una fundación, ¿qué es? De momento es una organización de la sociedad que está en proceso de formalizarse a través de lo que te permite, va a llegar probablemente a ser una organización no gubernamental, ¿verdad? O va a buscar aliarse con organizaciones que ya estén trabajando, porque al final no necesitas una estructura para vender una idea y un proceso de transformación, pero en algún momento puede ser, según las expectativas y lo que vayamos caminando, encontraremos la mejor manera de hacerlo efectivo. Nosotros estamos trabajando en una currícula, por decirlo de alguna manera, de una certificación en principios y valores, que tú puedas tener un título de ser una persona capacitada en principios y valores que también te dé un valor agregado frente a la sociedad, ¿no? Que te dé un valor como si pedís un trabajo, poder mostrar, mire, yo tengo esta constancia de que tengo principios y valores. ¿Se busca eso? Sí, porque eso es importante. ¿Eso es como una escuela de padres?
no necesariamente es de padres, porque Pero- al final pero algo- es algo similar. una gran escuela de ciudadanía basada en principios y valores que te ayudarán a ser padre, a ser buen ejecutivo, a ser buen profesional de X, buen maestro, buen político, etcétera, ¿no? Porque todos necesitamos los principios y valores. ¿Se enseña eso? No, ¿O es con base a no experiencias? formalmente, ¿verdad? ¿Sí? Porque hemos creído que eso, primero, que es efectivamente un derecho y obligación de los padres, pero ya no están esos padres por la destrucción que hemos tenido sistemática de la familia. Entonces, ¿quién lo está enseñando? Porque la escuela no lo tiene establecido como parte de una currícula, ¿Y por qué no? porque pensamos que efectivamente es el derecho y obligación de la familia la educación de los hijos. Pero si allá no se da, entonces, bueno, yo no me hago cargo porque desde el Estado, con ciertos lineamientos políticos, ¿verdad? Probablemente piensan que es una intromisión desde la escuela a la familia. Pero la escuela es un complemento. Y ahí es donde debe ser uniforme el concepto de principios y valores de bien, que sean los mismos, porque tú no puedes enseñarle a tus hijos unos valores y en la escuela resulta que les están dando otros. ¿Es generacional entonces este problema? Es que la nación es generación tras generación, porque el bienestar de la nación no es solo porque a ti te fue bien hoy. Yo me alegro que ahora podrías tener todo lo que tú necesitas y tu familia, sí, pero tus hijos y los hijos de tus hijos, ¿qué obtienen de eso que tú tenés hoy? Tú lo vas trasladando y eso enriquece, eso genera esa nación de bienestar que es la oferta de alguna manera que hacen esos principios. ¿Qué rol jugamos los medios de comunicación en la formación de la nación? Nosotros tenemos un rol importante porque somos los que, digamos, sos el referente externo de lo interno. Si a mí me han dicho que es bueno o malo algo, en los medios se refleja y tiene un poder de convicción, es decir, no, pero si mi papá dice esto, pero en los medios que yo escucho, que yo visualizo, que yo consumo, hablan de otra cosa, puede ser que yo le termine creyendo más al medio que a mi papá, de alguna manera. Entonces, cuando estamos hablando de crear una nación, alrededor de principios y valores, todos deberíamos de estar enfocados en respetar esos principios y valores para que nos vaya bien. No significa que pensemos igual, no significa que no podamos tener cada quien una ideología política o que sea diferente la forma en la que vemos el día a día, pero en los principios y valores somos iguales. Sabemos que no vamos a mentir, que no vamos a robar, que no vamos a abusar del otro, que estamos dispuestos a servir, que cuando alguien te pida ayuda, tú vas a ofrecer esa ayuda, e igualmente contás cuando tú necesites ayuda, que hay alguien que te puede brindar la ayuda, y entonces creamos una sociedad menos violenta, menos conflictiva, más dada al debate, a la conversación, y como dice tu programa, a pensar las cosas, a tomar un tiempo para solucionar en lugar de buscar la solución rápida. Hay muchas personas que piensan, o familias que piensan como ustedes, que se están uniendo. Creería yo que sí. Si tenemos todos la misma base cristiana, estamos todos leyendo la misma Biblia, no debería ser difícil entender los principios y valores de bien que tiene ese instrumento de instrucción. Lo que pasa es que quizás nos hemos quedado muy en la parte espiritual y muy en la parte de la vida eterna y la salvación del alma, lo cual es importante, sumamente importante, pero estamos olvidando que también antes de llegar a aquello hay que vivir aquí y hay que ser también un buen cristiano y honrado ciudadano. ¿Y quién determina eso? Cada uno mismo? de nosotros, sí, claro, cada uno. Porque dentro de eso existe la libertad. Un principio importante es que seamos libres, comprendiendo que la libertad mía termina donde empiezan tus derechos. No puedo ir más allá de eso. Tú también tienes ese mismo límite, entonces, pero en esa libertad podemos tomar o no la decisión de esos principios y darnos cuenta que al no ocupar los principios y valores de bien nos va no tan bien como debería ser. Plática de mucha reflexión nos está dejando Rafael Domínguez, un hombre de medios de comunicación, como decía en este bloque, sin duda con muchas historias que ha escuchado, muchos problemas que le ha tocado escuchar y aportar también para
un mejor momento. Bien dicen que a veces lo que uno necesita solo es ser escuchado y eso ya hay un desahogo. Hacemos una pausa. No sé, piénsalo, es su programa. Su programa, no sé, piénsalo, todos los miércoles estamos con todos ustedes. Rafael Domínguez, Proyecto Nación, El Salvador, en busca de que tengamos una mejor sociedad, una mejor nación, una mejor familia y podamos comprender. Pero, ¿cómo podemos comprender este momento donde hay demasiados derechos, pero los deberes que se deben de tener desde niños no se emplean, es una obligación, nadie lo quiere hacer, le llaman esta generación que no quiere comprar casa porque están esperando que nosotros les heredemos la casa. Y empiezan, ¿verdad? ¿Qué es lo que no están haciendo? Están más interesados en viajar que en tener familia, hijos. O sea, ¿y cómo incorporamos todo esto? Cuando todo es mucho más fácil, es la generación donde nos están desplazando, o sea, hacemos más estorbo y nos tenemos que ir los más grandes. O sea, ¿cómo peleamos contra esto? ¿Cómo nos unimos? Todo en el diseño, ¿verdad? Como se ha movido, entonces las piezas no encajan, están desencajadas. Y eso poco a poco, a través de la política pública, a través de la política de Estado que comprende estos conceptos, se van ajustando piezas. Porque todo conceptual y actitudinal debe estar correlacionado a la búsqueda de esa nación. Entonces las cosas pueden ser más fáciles. Por ejemplo, el desechar a los viejos solo porque son viejos es un concepto que destruye el diseño, porque en el diseño la persona con mayor edad tiene un valor de enseñanza, tiene un valor de experiencia, tiene un valor para ayudarnos a nosotros que estamos todavía en la desesperación y agilidad y creyendo que podemos hacer las cosas por nuestra fuerza, son esa ancla que nos puede ayudar. Pero si los desechamos, entonces, ¿con quién caminamos? ¿Dónde capitalizamos toda esa experiencia? Incluso en las empresas, tú ves en otros países donde hay personas de 75 años o más todavía trabajando, porque al final el gran objetivo de cada ser humano es servirle a los demás. Al menos ese como principio de vida debería ser muy bien establecido. Entonces, cuando todo eso se va modificando para entender que la solución del problema está en la aplicación de principios y valores y darle vida a los diseños naturales, entonces nosotros vamos a ir encontrando que tiene un sentido y todo se vuelve a acomodar, porque si bien es cierto, hay casos como los que tú me estás mencionando, también hay otros casos de gente que entiende el diseño y los ves que ya se quieren casar, ya quieren tener hijos, están teniendo el diseño y no les va mal en este mismo mundo en el que estamos ahorita. Es simple y sencillamente quien se adaptó al diseño y quien lo desechó. Ahora, Rafael, si ya nos vamos a la actualidad, a lo que está viviendo el país, ¿es viable en El Salvador actual cambiar las cosas desde la educación, no educación de la escuela, del colegio, sino que una educación más integral que tengamos? Porque también los padres necesitamos, los emprendedores, las empresas, como usted decía, políticos, deportistas, todos necesitamos una guía, pero en El Salvador actual, ¿es posible esto? No solo es posible, es urgente que lo hagamos. ¿Por qué? Ahí estamos viendo, por ejemplo, el caso hace unos días del problema en el estadio, ¿verdad? Sí. Que nos solidarizamos con las apesaradas familias de esta situación. Tú ves ahí todo el mundo buscando una solución y una culpabilidad, pero una persona con principios asume también responsabilidades morales, no solamente legales. Y cuando no hay quien salga y diga moralmente, miren, no es que yo acepte la culpa penal para que me procese, sino, pero tengo una culpa moral como dirigente deportivo y creo que esto se hace en mi gestión y no pude, se me salió, pero asumís una responsabilidad moral, eso le diera más paz al proceso. Pero no lo hacemos porque creemos que eso... Paz o justicia.
paz para llegar a la justicia, Ok, porque por entiendo. supuesto, si hay alguien que acepta que se ha equivocado y tiene esa facilidad, pues lo demás como que llega más fácil, ¿no? Y sí hay espacio para la justicia, que es otro proceso, pero por lo menos moralmente uno poder decir, mire, nos equivocamos o tuvimos este problema. Lo moral, lo integral del ser humano nos está haciendo falta para resolver grandes cosas que no necesitan de mucho, ¿verdad? Aquí se perdieron vidas, pero yo estoy seguro que si alguien hubiera salido en ese momento con una dosis más de moral y menos odio, menos justificación política, menos viendo cómo se zafa del problema, pudiera haber sido más reconfortante para la gente que ha perdido a esos familiares. Para poner un caso, ¿verdad? De qué tan urgente y hasta dónde es esto que yo estoy tratando de platicar contigo. Retomo un poco este caso para poner Sí. más ejemplos y continuar. Todos damos juicios de valor y decimos el culpable fulano, sutano, mengano, no me gusta lo que hizo este, el otro, y el culpable es Rafael, por decir algo. Pero damos una muerte civil a 3 médicos, no sé si son estudiantes o médicos, pero que estaban en el hospital y que tuitearon desafortunadamente, como todos hemos hecho en algún momento, hemos dicho algo mal. Claro, hay un castigo, pero acá hasta una muerte civil prácticamente les están dando, que viene desde los líderes, desde funcionarios que deberían de entender en algún momento esta situación. Y no estoy justificando bajo ningún concepto lo que ellos han dicho, pero posteriormente vemos al señor ministro que dijo lo de piedras sobre las ambulancias que les habían lanzado, después se da cuenta de que se equivoca, lo dice, me equivoqué, y ahí no pasa absolutamente nada. O sea, ¿cómo podemos en una sociedad así, donde el de arriba te critica, te dan todos una muerte civil y no importa lo demás ya? Porque fallan los principios. ¿De quién? De todos, ¿verdad? Ahí podés escarbar y hay cosas que por principio no deberían haber sucedido, o que alguien con principios no usa el Twitter para decir cualquier cosa, porque al final no hemos ni siquiera comprendido las implicaciones que tienen sobre otros desde la posición que yo tengo, como efecto positivo o negativo. No valoramos el efecto porque no estamos viéndolo desde la integralidad de las cosas, sino buscando hacia adentro nuestro propio beneficio, que ya eso es una pérdida de principios, porque has favorecido el egoísmo, el egocentrismo versus el servicio, porque primero hay que servir. No se trata de la justicia de acusar, sino la justicia que nos permita un proceso para que todo el mundo tenga en esa justicia la anhelada paz y comprensión social, ¿verdad? Pero si a estas generaciones les estamos enseñando que tienen que decir lo que piensan. Bueno, pero con responsabilidad de sus actos. Es que tú puedes tener la libertad, lo que hemos hablado, pero esa libertad va acompañada de una gran responsabilidad de saber que lo que yo estoy diciendo ahora tiene un efecto en quien nos está viendo. No estoy hablando solo porque tengo la libertad de hacerlo. Si no hemos aprendido eso, entonces necesitamos replantearnos sobre principios y valores antes de continuar con el uso de una libertad que va a terminar siendo mal usada. Bueno, interesante posición para que vayamos entendiendo y también actuemos como sociedad, no dejándonos llevar por una primera impresión, y actuar así como estas 3 personas han tenido ese mal momento. Nosotros igual actuamos y reaccionamos ante las acciones de ellos y lo hacemos de la misma manera, lo cual nosotros también estamos criticando. Sí. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con la parte 4, capítulo 4 de la entrevista con Rafael Domínguez acá en tu programa No sé, piénsalo. Buenas noches, feliz provecho. Si usted almuerza en nuestra sintonía, si va llegando a casa, qué bueno, ya estamos completos. Rafael, ustedes y un servidor. ¿Para dónde va El Salvador actualmente? Bueno, hay
varias formas de responder eso, porque tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo social. Pero todo influye. Sí, todo influye, pero hemos aprendido a separarlo y eso también no es bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano es integral. Puede ser que nos vaya bien en lo económico, pero estamos mal en lo social. Puede ser que estemos mejorando en lo social, pero pésimo en lo económico. Puede ser que estemos mejorando en lo social y lo económico, pero en educación no estamos. Es decir, tenemos que regresar a ver la integralidad de la nación basado en las personas y la familia, porque no es posible que solo le vaya bien a unos cuantos o que dentro de la misma familia solo haya empleo para una persona, porque todos tenemos o deberíamos tener la oportunidad, basándonos en los derechos que nos da la ley, la Constitución, pero también no estamos o sí estamos generando a través de este esfuerzo para que a todos nos vaya bien. Y ese es el tema para mí. Entonces El Salvador va a ir al mismo lugar en el que ha tratado de estar en los últimos 25 años, peleando contra él mismo. Porque hemos estado enfrascados en peleas internas, ideológicas, políticas, desgastándonos y convirtiéndonos en un país de intereses y no de soluciones para la familia y la gente. Entonces hemos estado en ese pleito, entonces vaya para donde vaya, yo creo que avanza muy poco. ¿Y por qué muy poco? Porque no se puede avanzar así. No se puede avanzar así. Si tú y yo nos odiamos y hacemos énfasis en nuestras diferencias y son esas las que nos movilizan, ¿qué de bueno puede salir de esta plática? No va a salir nada bueno porque yo estaré pensando cómo hacerte daño y tú pensando cómo hacerme daño a mí. Entonces, una casa dividida no prevalece. ¿Y si todo se politiza? Estamos usando la política para ese beneficio que es de mi interés, así como puedo ocupar cualquier otra arma para dañarte. No hemos entendido que la política es el arte de administrar las diferencias y encontrar soluciones las mejores posibles para el bien común, para el bien de todos, no para el interés de una bandera o de un grupo de personas. Entonces el país no puede ir a ningún lado muy lejos con tanta división, donde nos decimos, yo no puedo hacer con fulano ni sentarme a la mesa. Bueno, entonces es imposible que te vaya bien. Pero es un país polarizado. Por eso mismo no nos va bien. Somos el país más endeudado del continente. Somos el país con menos crecimiento económico de la región. Somos el país con menos atracción de inversión extranjera directa de la región. Y así podemos ir viendo muchas cosas que nos ponen a la cola. Pero en el pleito todos queremos salir ganando. ¿Y cómo podemos salir de esto? Reconociendo nosotros como sociedad desde abajo, que no somos tomadores de decisiones. Desde arriba y desde abajo es que los tomadores de decisiones deben salir de nosotros mismos. Así como se hizo de que el señor ministro de Salud aceptara de que no era cierto. Ese es un buen principio. Que muy poco lo hemos visto en los últimos años. Es un buen principio, es decir, yo me equivoqué. Pero también no solo es yo me equivoqué, por una presión. Aprender también a tener misericordia, compasión de los demás. Yo me equivoqué siendo ministro, entonces ¿cómo puedo castigar tan groseramente a alguien que se equivocó también probablemente? Aunque no haya pedido todavía su disculpa o lo que sea, tenemos que también tener misericordia. Y en ese sentido entonces crecemos como nación. Crecemos. Eso es más valioso que el dinero. Pero no lo hemos terminado de comprender. Desde el Estado, desde la República, la nación, tomadores de decisión, tenemos que educar al pueblo. No, insisto, no hablo únicamente en que vaya a la escuela o no. Tiene que educarse todo salvadoreño, inclusive el del más alto rango hasta el menor rango, dentro de la administración. Pero es una obligación del Estado. No, es una obligación de todos nosotros, porque el Estado al final está movilizado por personas. Si la persona no tiene principios y valores, el Estado no funciona. Lo mismo los partidos políticos, lo mismo nuestra casa.
nuestro hogar, nuestro matrimonio con mi esposa, si en principios y valores no se sostiene, la familia es un desastre y terminará siendo un desastre. Entonces, es como entender nuestro papel en función del resto para que cuando sumemos, todos los ciudadanos haremos una nación que camine hacia un destino un poco mejor delineado. Nosotros debemos de respetar a las autoridades que nosotros mismos elegimos. Claro, pero la autoridad también nos tiene que respetar a nosotros. A eso voy. ¿Sí? ¿Hasta dónde nosotros podemos permitir un abuso también? Hasta donde los principios te dicen que hay un límite, porque la limitante de todo esto es la ética. Y la ética... ¿Y hay ética? No la hay, no la conocemos, porque la ética es diferenciar el bien del mal, tener principios que te ponen un límite. Y hoy no tenemos límites, no tenemos límites. Y es muy difícil que un país vaya hacia un rumbo correcto sin límites. ¿Y a dónde vamos? Insisto. No sé, porque el planteamiento es solo caminar, caminar, caminar. Y pareciera un país que se esfuerza en caminar, pero no sabe para dónde va. ¿Cuál es el destino final de todos los salvadoreños? Es el turno de la sociedad civil. Hablan mucho de hay un hartazgo hacia los partidos políticos que nos ha dicho el actual gobierno. Pero ellos son un gobierno, un partido La también. sociedad civil somos todos nosotros. Y la sociedad... Eso es muy discutible de quiénes son la sociedad civil. La sociedad somos todos. Solo que unos se organizan y otros no. Se organizan para un sentido común. Nos vamos a organizar para hacer una fiesta o nos vamos a organizar para beneficiar al hospital tal porque vemos que no hay insumos y hacemos un patronato, o nos vamos a organizar en una asociación de servicio a la comunidad porque nos interesa dar atención médica. Es decir, ese es un derecho de todos los ciudadanos de organizarse y hacer por su cuenta propia lo que quiere hacer. No es ni para competir con el gobierno, ni para quitarle atribuciones al gobierno, que esos son los errores de apreciación del trabajo de la sociedad, porque somos hombres libres, o deberíamos serlo. Y entonces es libre que tú y yo nos asociemos para ir a arreglar un parque. ¿Por qué no? Si además se necesita y nos va a hacer bien, no debería ser una limitante. Pero si no le corresponde, hay instancias para ello. Es que esa es una valoración subsiguiente. Al final el parque es de todos y nos vamos a beneficiar todos. Lo puedo hacer yo junto contigo, o esperaríamos que lo haga el que, puesto en el cargo, está para servirnos en esa necesidad. Pero sus principios no lo hacen, no lo dejan moverse, porque sus principios le niegan el servicio a la sociedad, porque están ensimismados en el egoísmo, en el tema electoral. Todo lo hago yo para mi partido. No, en esa colonia vive Rafa y él no votó por mí, entonces ese parque no lo voy a arreglar nunca. Y empezamos a tener problemas como sociedad cuando es algo tan sencillo como servirnos unos a otros en el bien común. Yo escuché, Rafael, cuando daban la bolsa solidaria, no sé cómo, no recuerdo cómo le llamaban, el paquete de comida, tantísimos comentarios de que le decían, no, si usted está en contra del gobierno, usted no debería de agarrar el paquete de... Claro, porque hemos aprendido... Cuando no es así. A una aunque relación, yo no vote por usted. Es una relación sin principios o con principios equivocados. Porque al final somos una sociedad que debe caminar hacia un rumbo, pero no hemos podido establecer ese mínimo rumbo que además, sea quien sea que esté en el gobierno o el color que tenga, no debería de desenfocarse de ese rumbo, porque es el rumbo común para todos. Y vos le puedes añadir tus planteamientos, tus mejoras, pero no de seguirnos destruyendo. Nos está costando miles de millones de dólares lo que tenemos hasta ahora, y si lo evaluáramos como se evalúa una empresa en cuanto a lo que hemos invertido y el resultado que hemos obtenido, decime, solo para poner una fecha, desde 1992, de los acuerdos de paz a la fecha, ¿cuánto dinero? Hablo de todo el Estado, todo lo que haya sido de dinero invertido en eso y el beneficio o resultados que tenemos como sociedad, y poder decir, esto es para nosotros. Son miles de millones. Y no tenemos agua, seguimos con los parques, algunas cosas mejores que otras y otras peores, porque no hemos homogeneizado el rumbo.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con la parte final de tu programa No sé, piénsalo. Participa. Esta transmisión también está en vivo en nuestro canal de YouTube Mix de Medio. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, parte final del programa No sé, piénsalo, Canal 8 Agape TV. Bueno, Rafael Domínguez nos acompaña, reflexión final para que busquemos, insisto, si no mejoramos desde nuestro núcleo es difícil que salgamos de esta, porque todo va en proceso, ¿no? Vamos a arreglar primero nuestro cuarto, después vamos a limpiar el cuarto, el otro cuarto, la casa completa, el jardín, y si podemos los pasillos que dan hacia casa, y así se empieza. Eso es un proceso en todo. Muchos dicen, desde lo fácil hasta lo difícil vamos a ir solucionando. ¿Qué reflexión final hay para que podamos tener un proyecto nación? Creo que este es el momento de reflexionar, de hacer un pequeño alto en el camino, detenerse y pensar, ¿es este el país que yo quiero para mí? No solo para mí, es el país que quiero para mis próximas generaciones, mis hijos, los hijos de mis hijos, y que ellos se pueden en este país tal como está, desarrollarse como ellos tengan a bien desarrollarse. Ahí está una pregunta, pero por supuesto hay muchas otras, pero hay que reflexionar sobre si lo que estamos viviendo nos va a dar a nosotros la satisfacción de ver prosperar a nuestra casa, a nuestra familia, y eso por ende será nuestra nación. Si la respuesta a estas preguntas es no o no está como yo quisiera, entonces es el momento de plantearnos y buscar una nueva manera de hacer las cosas, no de destruir todo lo que se hizo y vivir protestando contra el pasado. No, es hora de decir, bueno, hasta aquí, esto es lo que se ha hecho, podemos hacerlo de esta otra forma y enfilarnos de otra manera a buscar soluciones a nuestros problemas. Creo que siempre hay espacio para los principios y valores. Eso no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha ni límite para cuando uno los puede adoptar, y creo que es un buen momento para hacer ese alto en el camino y adoptar los principios y valores de bien. ¿Debemos de buscar ayuda desde el Estado? ¿O debería de dar sin pedirse la ayuda? Es que nosotros creo que también tenemos que ayudarle al Estado. Sí, estoy de acuerdo. Y el Estado ayudarse en nosotros. Como ahora está roto el diálogo, no podemos hacer ese ajuste, pero es necesario el diálogo, el tomar en cuenta el pensamiento de los demás, las diferencias, ponerlas en la mesa para estudiarlas, porque lo que tú piensas diferente, quizás al rato me enriquece a mí mucho más, yo no lo he ni siquiera pensado, porque yo soy tu enemigo, o sea, ni siquiera he considerado por qué soy tu enemigo. Hay muchos que no saben por qué creen que son enemigos del otro. ¿Sigue en medios usted? En medios, sí, ¿de comunicación? pero más que todo el esfuerzo del Proyecto Nación, y en medios, en Radio Láser, en inglés, haciendo también un trabajo de comunicación de 6 a 8 de la mañana. Siempre con su pareja. Siempre con Jorge Bustamante, Fernando Ponce, sí, haciendo un programa que por cierto es diseñado bajo la necesidad que también tenemos de hallarle el lado humorístico a la realidad, a la vida, y reírnos un poco en medio de esto, porque también eso lo necesitamos. A veces no nos damos en medio de tanta seriedad, ¿no? Si nada es tan serio como para que no nos riamos y que no podamos tener sentido del humor. Muchas gracias, Rafael, por aceptar la invitación, por venirnos a dar luz de algo que muy poco vemos, ¿no? Cómo mejorarnos y cómo hacer una mejor sociedad. Yo así lo veo siempre, cómo hacer una mejor sociedad cuando comenzamos desde casa. Sí, gracias a ti, Francisco, por el espacio y por esta reflexión, porque efectivamente hay que buscar cómo resolver los problemas, y en los principios y valores está la clave. Los cambios que usted y yo probablemente estamos buscando los debemos hacer primero en casa.
luego reproducirlos quizá no solo en el núcleo, sino que en toda la familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestro trabajo, en los grupos que nosotros podamos tener, hasta en esos grupos de WhatsApp que todos estamos metidos en más de alguno. Desde ahí podemos comenzar a hacer cambios para que si nosotros hacemos el cambio, usted después exija un cambio a favor de, y se lo exija a las autoridades competentes porque es la obligación de ellos y es el derecho de nosotros. ¿Lo va a hacer? No sé. Piénsalo. Soy Francisco Gómez. Miércoles próximo los espero a las 8, acá en el 8. Bendiciones. Buenas noches.